Empezamos. La poesía es un género en el cual se observa un uso especial del lenguaje. Los poemas. Los poemas juegan con el sonido de las palabras, muestran imágenes conocidas de forma desconocida, comparan elementos inesperados. La poesía tiene dos partes: los campos semánticos y los campos sonoros. Los recursos. Los recursos sonoros y los recursos semánticos. Los recursos sonoros son la audición, la rima y la métrica. Claro, son los que se entienden a partir del sonido, de lo que yo escucho, de lo auditivo. La rima hace que suenen parecidas las palabras. Está la rima sonante y consonante. La rima consonante es que coinciden las consonantes y las vocales. Y las rimas asonantes solamente coinciden las vocales. La métrica. Quiero estornudar. No. La métrica. Para que la poesía tenga métrica, tiene que tener en cada verso la misma cantidad de sílabas, si no sería verso libre. ¿Qué sigue? Después los recursos sonoros que siguen. Los recursos semánticos. Los recursos semánticos son las imágenes sensoriales, la metáfora, la metáfora, imágenes sensoriales, comparación, personajes y pregunta retórica. Las imágenes sensoriales apelan a los 5 sentidos del ser humano: el tacto, la audición, la visión, el oído y el gusto. Los personajes. Personificación. La personificación. Son animales o entidades con características humanas. Por ejemplo, una estatua que camina. otro ejemplo. Un león que habla. ¿Cuál otro? Un tiburón que nada afuera del agua. Bueno, ¿qué otra cosa más? ¿Qué sigue después? Comparación. Es cuando se comparan los elementos. Eso se llama. ¿Qué más? Después, la metáfora es algo literal. No. ¿Cómo era la metáfora? También compara, pero no utiliza el cómo y el cuál. Sí. Y la pregunta retórica es una pregunta a la cual no se espera respuesta. Muy bien. Después, ¿qué seguía? La voz de la te poesía. faltó. La voz de la el poesía. yo lírico. ¿Cómo dijiste que estaba hablando yo qué? El yo lírico. ¿Qué es el yo lírico? La voz de la poesía. ¿Y el que lo escribe? Autor. ¿Y en un cuento cómo se llama la voz? Narrador. ¿Y el que escribe el cuento? Autor. ¿Qué falta algo ahí? No. Los temas y los campos semánticos, ¿cuáles son los temas? Los temas son el amor, la tristeza, la vida, el enojo, etc. Bueno, y la parte semántica es que por ahí distintos escritores pueden dar distintos enfoques al mismo tema. De la poesía de la fábula, ¿qué sabes de la poesía de la fábula? ¿Cómo están escritos? La fábula está escrita en prosa y en verso. ¿Cuál es el objetivo? Enseñar. Enseñar, aconsejar algo. Sí.
Bueno, ¿cuáles son las partes que tiene la estructura de la fábula? Finalidad didáctica. La finalidad didáctica te enseña a cómo actuar en ciertos casos. ¿Cuál es otra parte de la finalidad didáctica? Los valores. En la historia cuentan que las malas acciones son castigadas y las buenas acciones son recompensadas. ¿Qué otra cosa tiene la fábula? Personajes. Personajes. ¿Cómo son los personajes en la fábula? Si bien hay humanos, también hay animales o objetos con características humanas que pueden tener buenas o malas actitudes. Claro, para que uno reflexione sobre los valores, que es lo que estás diciendo. Y la última característica que decíamos, ¿cuál es? ¿Cómo son las fábulas? ¿Son cortas, son largas? ¿Cómo son? Las fábulas son breves, con un único objetivo. Un único conflicto. Con un único conflicto. ¿Y nada más? Y queda la fábula de ayer, los refranes de hoy. La fábula de ayer es que se transmitía en generación en boca a boca. Como no hay imprenta, hicieron los refranes que tiene la rima, la sonido y musicalidad, que hace que sea más fácil de memorizar. Por ejemplo, ¿qué refrán conocemos? El que madruga, Dios lo ayuda. De tal palo, tal astilla. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya, sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. No, pobre perro. Era callejero por derecho propio.
Su filosofía de la libertad fue ganar la suya, sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa hace falta cada día más. Y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro, porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas. Cuando se marchó se bebió de golpe todas las estrellas. Se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un añazo algarrobo, cortaba el aire el pañuelo. Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida, y yo rendido en tus ojos, sintiendo que me querías. ¡Ay! Perfume del carnaval, yo nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. ¡Ay! Tiempo donde han quedado, donde he perdido mis sueños. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile del campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, la amé en silencio. Esa tarde y sobre sus trenzas largas, dejé mis coplas sentidas, me fui llevando sus ojos un miércoles de cenizas. Hay perfume de carnaval.
perfume del carnaval. Yo nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que aliento en mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. Bueno, vamos a ver ahora, para que nos quede para poder estudiar, la poesía. ¿Qué es la poesía, Manu? Es un género en cual se observa un uso especial de las palabras. Entonces la poesía, una de las características que tiene es de ser un género en el que se puede observar un uso especial del lenguaje. Los poemas juegan con el sonido de las palabras. ¿Por qué juegan con el sonido de las palabras los poemas? ¿Qué características tiene? ¿Qué encontramos en un poema, por ejemplo, en una poesía? Juega con el sonido de las palabras. Sí, pero ¿por qué dice que juega con el sonido de las palabras? ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, ¿qué cosa? Verso. Los versos, ¿qué otra cosa? Estrofa. Las estrofas. Rima. Las rimas. La rima es lo que le da, sobre todo, la musicalidad. Juega con el sonido de las palabras. Tiene sonido de palabras, entonces. Tiene sonido de palabras. Compara elementos inesperados. Compara elementos inesperados, es otra de las características, y transmiten imágenes conocidas de forma desconocida. Entonces decimos que la poesía tiene un uso especial del lenguaje, es un género que se destaca por el uso especial del lenguaje. Dentro de los poemas, las características que encontramos que acá tenemos que juegan con el sonido de las palabras, que comparan elementos inesperados y que transmiten cosas conocidas o elementos conocidos de forma desconocida. ¿Estamos? Eso como para poder empezar. Acá decimos que se destaca por la parte estética, mírame, se destaca por la parte estética. ¿Por qué? Porque siempre suena más lindo. Si por ejemplo leemos una noticia, ¿tiene rima, tiene ritmo, tiene musicalidad si leemos una noticia? ¿Sí tiene la noticia? No. Escúchame, si hago una noticia, ¿tiene ritmo, tiene rima, tiene musicalidad? No. Por eso la diferencia. Estamos hablando de textos totalmente diferentes. Este es un texto literario
que tiene estas características para empezar. Entonces decimos, uso especial del lenguaje. A ver cuáles son las características, decímelas vos, estas que están escritas acá. Uso especial del lenguaje. Fuerte, Manuel Antonio, si no, no escuchamos nada. Dale, ¿cuáles son las características? Uso especial del Mira ahí la cámara, así me queda a mí el video. Uso especial del lenguaje. ¿Qué más? Juega con el sonido de las palabras. ¿Qué otra cosa? Tiene elementos inesperados. Compara elementos inesperados. Y después, ¿qué más? Transmiten cosas conocidas de forma desconocida. En las poesías, ¿qué temas notamos que hablan los poetas? De amor. Vida. Sobre todo de qué? Amor, vida. Sobre todo de amor, de vida. Entonces dicen, transmiten, por ejemplo, cosas conocidas de forma desconocida. Y dice, predomina la función estética del lenguaje. ¿Qué sería que predomina la función estética del lenguaje? Que predomina la función estética del lenguaje. ¿Qué es que predomina la función estética del lenguaje? La función estética del lenguaje. Que suene lindo, ¿qué es estético? Que es lindo, algo que es lindo, algo que es elegante, algo que suena hermoso. Por eso decimos, tiene ritmo, tiene musicalidad y todas esas características que decimos. Tiene la rima, todo eso le da la musicalidad y el ritmo. Por ejemplo, hay un autor que es Antonio Mateo Allende, que dice, por ejemplo, en esos poemas, escúchame, mírame, dice: cabellos blancos, bastón en mano, en una plaza sentado al sol, en ti estaré pensando, seguirás siendo mi amor. ¿Ves? Ahí dice, no dice voy a estar viejo y voy a estar pensando en vos, dice cabellos blancos, se imagina viejito con un bastón en la mano, se imagina en una plaza que el sol está brillando y ¿qué va a estar haciendo? Pensando en su amor, seguirá siendo mi amor. Si, si no fuera una poesía, se podría decir de otra forma que no tendría esa estética, ¿se entiende? ¿Qué es la estética entonces? ¿Por qué decimos que la poesía tiene una función que es estética? Es algo lindo. Porque es algo lindo, porque se ve bien, suena bien. Después, dentro de lo que es el texto poético, texto poético. Acá dice que en la poesía predomina el yo lírico. El yo lírico. Que es la voz que expresa el poema. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el yo lírico del texto poético? La voz. La voz que lee el poema. Si alguien escribe un poema, y le pone voz a ese poema, mírame, tenemos un autor que a la vez hace el yo lírico, ¿sí? Yo recién te dije una estrofa de uno de los poemas de Antonio Mateo Allende. En ese caso yo me convierto en la voz, en el yo lírico, pero el autor es quien lo escribió. ¿Y quién lo escribió? Antonio Mateo Allende, ¿estamos? Entonces ahí diferenciamos. En el texto poético, ¿cómo se llama la voz? Yo lírico. El yo lírico. El yo lírico. Si estamos en un texto narrativo, por ejemplo, si tengo que leer un cuento, ¿cómo se llama la voz? ¿Se llama yo lírico? No. ¿Cómo se llama el que lee un cuento, por ejemplo? No, el que lo lee. Ah, no sé. Narrador. Narrador. Por ejemplo, cuando yo leo un cuento, soy la narradora de ese cuento.
Si yo escribo el cuento y lo leo, soy autora y a la vez narradora, porque le estoy poniendo la voz. Entonces, en el texto poético, ¿cómo se llama el que le pone la voz? Narrador. A ver, Manuel, si prestamos atención a la pregunta. En el texto poético, en la poesía, ¿cómo se llama el que le pone la voz? Yo lírico. Bueno, en el texto narrativo, en un cuento, ¿cómo se llama el que le pone la voz? Narrador. Bien. Estoy atento, me concentro, si no es imposible. Y el que escribe, tanto sea el que escribe el texto como el que escribe el autor. La organización textual. Organización textual. La organización textual. Cuando vemos la organización textual, el poema, ¿cómo se ve si uno lo tuviera que ver sin escribir un poema? Sin escribirlo. Lo vemos así. Por ejemplo, suponete que esta es la hoja. Vemos así. Vamos viendo así. Cuando tenemos un poema, mirad, cuando tenemos un poema, lo que está escrito en cada renglón, ¿cómo se llama? Un verso. Verso. Lo que está escrito en esta suma de versos hasta que el momento que llegue el espacio, ¿cómo se llama esto hasta que llegue el espacio? Estrofa. ¿Cómo se llama? Estrofa. Estrofa. Entonces tenemos que la organización textual del poema, del texto poético, está dividido o está compuesto por, decime, los versos, las estrofas. Las estrofas son, por lo tanto, la suma de los versos hasta que llegue el renglón. ¿Estamos? Acá tendría, entonces, ¿cuántos versos tendría en total y cuántas estrofas tendría en total? 3 versos. 3 versos. ¿Cuántos versos tengo? Tengo 4 acá. 12. Acá tendríamos 12 versos. Cada vez creo peor. ¿Y cuántas estrofas estoy teniendo en este ejemplo? ¿Ah? 3. 3 estrofas. Sería una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas. Si esto fuera un texto narrativo, como hablábamos primero que diferenciábamos, esto sería, cada renglón sería puede ser una oración, y después esto se llama como, que empieza con P. Párrafo. Párrafo. Esto ya no sería una estrofa. Si estuviéramos hablando de texto narrativo, sería un párrafo. Son oraciones, entonces la estructura es esa, facilísima la estructura, Manuel Antonio. Bueno, después tenemos los recursos, voy a ponerle R, que serían recursos poéticos. Esto para que después lo vuelvas a ver y seguir estudiando. La poesía utiliza diferentes recursos para transmitir sentidos y vivencias, ¿sí? Viste que yo te decía, cabellos blancos, bastón en mano, sí. En una plaza sentada al sol, en ti estaré pensando. Seguirás siendo mi amor. Por ejemplo, hay un poema de Mario Benedetti que dice, no te rindas, mírame, dice, no te rindas. Por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Eso es un poema de Mario Benedetti. Y entonces dice que tenemos
recursos sonoros que nos permiten transmitir sentidos y vivencias. ¿Sí? ¿Cuál es la vivencia acá? El sentido de alguien que está totalmente desilusionado, decepcionado con la vida, que está mal, que está triste. Y entonces Mario Benedetti, ¿qué le dice? No te rindas, por favor no cedas. ¿Entendés? Sí. Eso es lo que dice, el sentido de la vida. Los recursos sonoros. Dentro de los recursos poéticos tenemos los recursos sonoros, que operan sobre el aspecto auditivo de una lengua, juegan con sus sonidos. Es decir, es como, vení por favor, párate y mirame y préstame atención que yo estoy acá hablando. Párate acá y mírame acá. Los recursos sonoros. Entonces dice, ¿cuáles son los recursos sonoros, Manuel Antonio? ¿Cuáles son los recursos sonoros? Personificación. No. Primero vamos a hablar de los sonoros. ¿Qué es sonoro? Los 5 sentidos. El audio. No, los sonoros. Ah, el oído. Lo que escucho, lo auditivo, los recursos sonoros. Entonces el recurso sonoro es muy importante porque es lo que yo voy a auditar, lo que voy a escuchar. Mírame acá por favor. ¿Qué es el recurso sonoro? El oído. Lo que vas a escuchar. Lo que voy a escuchar. Lo que activa mi sistema de audición. ¿Cómo lo voy a escuchar? Entonces cuando hablo de los recursos sonoros, automáticamente pienso en el sentido del oído, el sentido de oír. Por lo tanto, aparece en primer lugar uno de los recursos más importantes y característicos del poema. ¿Cuál es? La rima. La rima. ¿Cómo puede ser la rima? Asonante y consonante. ¿Cuál es la rima asonante? O la consonante. ¿Cuál me querés explicar primero? La asonante es cuando son palabras distintas y tienen casi el mismo sonido. Eso sería verso libre. No, la rima, estamos hablando de la rima, eso lo otro después es la métrica, es otra cosa, la rima. Puede ser, eso me quita la asonante. ¿Cuál es la rima consonante? Cuando terminan con las mismas letras, con las mismas vocales. ¿Coinciden? Coinciden. ¿Qué coinciden? El sonido. Coincide el sonido, pero ¿qué más coinciden? Las vocales. Y las consonantes. Claro, y lo más importante es que coinciden todo. Vocales y consonantes. Las asonantes suenan parecido, pero no coinciden. A veces puedo decir, suponete, una rima consonante. Mañana, ventana. Terminan con ana. Bueno. ¿Puedo decirme alguna rima consonante? Consonante. Consonante, que terminen igual. Deja de pensar. Dos palabras que podrían darle una terminación así. No sé me va a ocurrir. Por ejemplo, estudiaba, cantaba, termina igual. Bueno. Soñaba, ahí tenés rimas consonantes y asonantes que no coinciden. Te digo una que no sé. Bueno, después busca entonces. No. Las asonantes coinciden solo las vocales, pero no coinciden todo lo que uno escribe. Vamos a ver, búscame ahí si está el libro de que me regaló Antonio Mateo Allende. Fíjate si está el libro. No sé igual el libro. ¿Dónde están los libros? ¿Quién me sacó los libros? No sé. Bueno, acá nadie sabe nada, nunca nadie sabe nada. Hoja número 2. Bueno, después dijimos entonces, dentro de los recursos poéticos, ¿cuáles tenemos? La más importante que acabamos de hablar de los recursos poéticos, la rima. La otra es la que vos decías recién. El otro recurso es la métrica. Muy bien. Esto está dentro de los recursos
de la poesía, la métrica. La métrica es aquel, por ejemplo, si tenemos un poema que tiene métrica, por ejemplo, nosotros tenemos un escritor acá en Hernando, que es José Luiselli, considerado el primer escritor de nuestra ciudad de Hernando, primer poeta de Hernando, y que él en sus poemas utiliza la métrica. ¿Qué significa eso? Recién nos imaginábamos, acá esto es una hoja, ¿sí? Sí. Acá tenemos un verso, otro verso, otro verso y otro verso. Vamos a hacer que tiene 4 versos. Vamos a hacer acá. Si un poema, mírame, ponete de pie por favor, porque si no así no prestamos atención. Para que un poema tenga métrica, mira acá, acá. Para que un poema tenga métrica, ¿cómo se llama esto del poema? El Verso. renglón. Verso. Verso. Cada verso tiene que tener la misma cantidad de sílabas hasta que se termina ¿cómo se llama todo esto? Estrofa. Todos los versos de la estrofa tienen que tener la misma cantidad de ¿qué? Palabras. No sé. ¿Cuál es la palabra que acabo de utilizar? A ver si prestamos atención. Esto que yo te estoy diciendo, las palabras como están compuestas por sílabas. Sí. Entonces, tiene la misma cantidad de sílabas. Tiene que tener la misma cantidad de sílabas. Presto atención. Bueno. Me concentro. Miro con atención, miro acá. Entonces, para que tenga métrica, Sí. esto que se llama, que dijimos cómo se llama. Sílaba. No, el renglón completo. Verso. El verso. Cada verso, no importa la cantidad de palabras que yo tenga, tiene que tener la misma cantidad de sílabas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si acá empiezo a escribir y tengo 8 o 10 sílabas, a ver, por favor, Manu, mira acá. Si acá tengo 10 sílabas, ¿cuántas sílabas tengo que tener acá? 10. ¿Y acá? 10. ¿Y acá? Todo 10. Todos 10 sílabas, para que tenga métrica. Si no, no tiene métrica. Si yo no respeto que acá haya 10 sílabas, 10, o pueden ser 8, o pueden ser 12, la cantidad de que yo escriba, ¿cómo pasa a llamarse el texto poético si no tiene el recurso de la métrica? ¿Cómo se llama? Irregular. En ningún lado. Los poemas de versos, ¿cómo? Verso libre. Versos libres. ¿Por qué? Porque a lo mejor el poeta, imagínate el poeta que escribe con métrica, tiene que pensar en lo que quiere decir, en cómo lo va a decir estéticamente, que suene lindo, en que tenga rima, que tenga un montón de cosas, y a la vez las sílabas tienen que ser iguales. Hay otros poetas que tienen todo lo que acabamos de decir menos la métrica, entonces escriben libre. Por lo tanto, puedo tener 8 sílabas acá, 10 sílabas acá, puedo volver a tener 8, o tener 6, o tener 12, me paso un poquito, ¿sí? De todas formas, mírame, aunque no tenga, aunque hay, cuando uno presta atención de los escritores que usan versos libres, nunca te encontrás que tiene una cosita acá y un renglón allá y un verso acá y otro verso allá. No, estéticamente se ve parecido, lo que sí no contempla la cosa. Entonces dijimos, como recursos del poema tenemos primero que empieza con R. Rima. La rima. Segundo que empieza con M. Estrofa. No. Métrica. Métrica. O si no usa métrica, se llama, si no usa métrica, Verso libre. versos libres. Bueno, por fin. Ay, Dios mío. Falta mucho. Sí. Ahora vamos con esto, ¿cómo se llaman todos estos recursos que acabamos de ver recién? Recursos sonoros. Y hay otro tipo de recursos que se llaman recursos, ¿cómo se llaman? Mirá. Semántico. Los recursos semánticos, escríbeme vos. Bocalo. Dale, escríbeme ahí, semánticos.
Recursos semánticos. Recursos semánticos. En los recursos semánticos tenemos imágenes sensoriales. Tenemos imágenes sensoriales. Tenemos personificación. Anda pensando a ver cuál te acordás de qué se trata cada una de ellas. Personificación. A ver cuál te sale. Personificación. Tenemos comparación. Y la metáfora. Bueno, imágenes sensoriales. ¿Te acordás algo de imágenes sensoriales o alguna de estas te acordás qué es? Personificación. Personificación. ¿Qué es la personificación? Por favor, ven y párate acá. Es un... Yo quiero verte acá. Por ejemplo, un gato que habla, no sé. ¿Cómo? Un gato que habla. Un gato que habla. ¿Qué otro ejemplo puede ser la personificación? Una estatua camina. No sé qué más. Por ejemplo, en la canción de Vamos a... Mírame, estoy acá. En la canción Vamos a invitados a tomar el té, la canción del té de María Elena Walsh, dice que pasaban un montón de cosas donde todos tenían vida. ¿Te acordás de la canción de María Elena Walsh? Estamos invitados a tomar el té. La tetera de porcelana, pero no se ve. ¿Qué otra cosa decía? Que la leche tenía frío. ¿Cómo va a tener frío la leche? La leche tenía frío. La abrigaré. Le pondré un sobre todo mío largo hasta los pies. Después de que había pasado que la tostada se había escondido detrás de la mermelada, creo que era algo así. Entonces se personifica a las cosas, los elementos, la comida, los alimentos, la tostada, etc. La personificación está bien. Las imágenes sensoriales apelan a los 5 sentidos del lector. Son los que apelan a los 5 sentidos del lector. Ponete derecho, por favor. ¿Cuáles son los 5 sentidos del lector? El tacto, el oído, la visión, el olfato, la vista. Y ya dijiste la visión, te faltaba el gusto. El tacto, el oído, la visión, mírame, el olfato, el gusto. Los 5 sentidos. Las imágenes sensoriales apelan a los 5 sentidos. A los 5 sentidos. La personificación la acabamos de explicar. La comparación. La comparación es... ¿Qué es comparación? Es el ejercicio de comparar. Es el acto de comparar. Y comparar es cuando miro dos cosas que pueden ser parecidas o pueden ser diferentes. ¿Qué, por ejemplo, podríamos comparar? Un gordo con un flaco. Claro, ahí estaríamos marcando una diferencia física, por ejemplo. ¿Otra más? Sí. Negro con un blanco. Claro, lo negro y lo blanco. Podemos marcar lo opuesto. O podemos decir, suponete... Gato con un perro. Ahí estamos marcando siempre las diferencias. O puede ser una cosa igual, pero que le va dando la comparación. Trato de no reírme cuando hablo, trato de controlar, respiro profundo y, a ver, respiro profundo. No me faltes el respeto. Estoy cansado. Yo también estoy cansada. Imagínate que yo vengo de trabajar y todo lo que tengo que hacer. Ponete de pie. Ponete de pie. Respira profundo y no te rías. Así aprendemos a controlar. La comparación puede ser, yo puedo estar hablando de casas y puedo decir, hay casas más grandes y casas más chicas. En esa ciudad tiene barrios donde vive gente de distintas clases.
¿sí? Entonces estoy hablando de distintas cosas. Puedo decir, acá en Hernando tenemos una plaza que está en el centro y otra plaza que está en otro barrio, ¿sí? Obviamente que va a estar hablando de otras cosas, pero de eso se trata, comparar. Sí. No siempre voy a estar, puedo comparar el lugar, puedo comparar, decir, la ubicación, puedo comparar cuando utilizo adjetivo calificativo, decir que voy a decir gordo, flaco, blanco, negro, cosas así. Gato, perro, si comparo los animales, etc. Y esto se caracteriza porque usa nexos, como y cuál. ¿Cuáles son los nexos que usa cuando compara? ¿Cómo y cuál? ¿Cómo y cuál? Sí. Por eso. Y la metáfora, Algo literal. la metáfora también la metáfora por lo general se caracteriza porque puede hasta incluso utilizar como recurso una pregunta que no necesariamente la va a responder, porque busca dejar pensando al lector, ¿sí? Sí. Es una pregunta retórica, para lo cual no se espera respuesta, y se establece una relación sin establecer nexo. A ver, ¿qué otra cosa? Temas y campos semánticos. Temas y campos semánticos. La poesía presenta temas que recién preguntábamos cuando empezamos. ¿Cuáles son los temas que presenta la poesía, Manu? ¿Cuáles son los temas de los que habla? No, la poesía, poema. ¿De cuáles son los temas que podemos encontrar? ¿De qué habla el poeta? ¿De qué habla el autor? ¿De qué temas habla? ¿Cuáles son los temas más recurrentes? Sí. Amor, vida, tristeza, yo qué sé. No. ¿Tenés una muletilla cuando hablas? Yo qué sé. No. Elimino eso de mi vocabulario. Bueno. Si la respuesta es la vida, si la respuesta es el amor, en todo caso digo etcétera. En una respuesta yo que sé, no. Yo que sé no va. Sí sé. Entonces estoy diciendo temas y campos semánticos. ¿Cuáles son los temas más recurrentes? Ahora respóndemelo correctamente. ¿Cuáles son los temas más recurrentes de un poema? Amor, vida, tristeza. Muy bien. Puede haber un montón de otros temas. Y encontramos cuando habla de la parte semántica, ¿a qué se refiere la parte semántica? ¿Qué entendiste vos cuando explicó la profesora? ¿A qué se refiere la parte semántica? Las distintas maneras de contar las cosas. Es decir, un autor puede hablar del amor escribiendo una serie de versos. Y otro autor puede hablar también del amor, pero escribiendo otra cosa distinta. ¿Sí? Es el abordaje que le voy a dar a esa estructura, cómo me voy a referir para contar lo que tengo que contar. ¿Se entiende? Sí. Mira, hay un poema, eso que yo digo esto porque esto lo sé de memoria, hay otros más que tendré que leerlo, de Antonio Mateo Allende, que dice, mírame, dice así: no podrá, mírame porque te estoy hablando, miro, cuando alguien me habla miro, porque me está dirigiendo y le devuelvo la mirada. Dice así: no podrá estar nunca mal lo que hagas con amor, porque el amor vive en el alma y el alma te la regaló Dios. Bueno. Entonces, él dice, no podrá estar nunca mal lo que hagas con amor. Y otro podría decir del amor, que a lo mejor esté equivocado. Puede decir, o sea, no se justifica lo que hagas determinada cosa porque sea por amor. Es decir, y podría estar dándole un enfoque totalmente distinto.
y no es que uno esté bien y el otro está mal, es un enfoque distinto, ¿sí? Sí. Ese motivo atraviesa los distintos poemas, permite que se genere un campo semántico específico. Y obviamente que todo va manteniendo lo que son los recursos para que sea poema. Manuel Antonio, te paras ahí, enderezate los hombros, mira cómo se te están viniendo los hombros para adelante. Y porque estoy cansado. No importa, saco los hombros para la ubicación que corresponde, porque si no me afecto a la columna. Y por otro lado, no aprendo. No aprendo, porque si vos me estás hablando y yo me caigo para adelante, lógicamente que ya se me va la atención porque el cuerpo se me está durmiendo. Entonces me enderezo para prestar atención. Bueno, ahora vamos a la fábula. A ver, que ya que estás tan cansado, primero vamos a leer ahí mirando la cámara. ¿Qué? Mirá, párate acá. Mirá ahí, No, mirá. te cansas el programa. No, date vuelta. ¿Qué es la fábula? ¿Qué dice el título primero? Son relatos No, el título. de la poesía de la fábula. Las fábulas son relatos de intención didáctica. ¿Qué? No escucho nada, más fuerte. ¿Qué es la fábula? Las fábulas son relatos de intención didáctica. Algunos están escritos en prosa o en verso, pero todos tienen el objetivo de advertir o aconsejar sobre algo. Bueno, pará. Entonces dijimos, la fábula, ¿cómo está escrita? ¿Cómo puedo encontrar a la fábula yo? En prosa o en verso. En prosa, puede estar escrita en prosa o en verso. ¿Cuál es la intención de la fábula? ¿Qué dice ahí? La acabo de leer. Advertir o aconsejar sobre algo. ¿Cuál es la intención? Aconsejar o advertir sobre algo. Advertir, aconsejar. Entonces digo, a la fábula la puedo encontrar escrita en Prosa o verso. ¿cuál es la intención de la fábula? Advertir o aconsejar sobre algo. ¿Qué más dice? Finalidad didáctica. Su objetivo es enseñar o instruir sobre cómo comportarse de manera correcta o prudente frente a determinadas situaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? No, a ver, porque voy leyendo. Mírame, no, pero vos te notás. Y sí, porque Párate no, acá. no, Yo también estoy yo me cansada. quedo quieto, me caigo. Yo hace mucho más temprano que estoy levantada y acá estoy, estudiando lo que no me corresponde. A ver, dale, vamos. ¿Qué es lo que dice la fábula? Finalidad didáctica. Su objetivo es enseñar o instruir sobre cómo comportarse de manera correcta o prudente frente a determinadas situaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la fábula? Enseñar o instruir ¿Qué cosa? cómo comportarse de manera correcta. Y bueno, y tenés que volverlo a leer. ¿Cuál es el objetivo de la fábula? Es facilísimo, sin leerlo tengo que decir. Enseñar. Su objetivo es enseñar o instruir sobre cómo comportarse. Es decir, la fábula te dice lo que está bien y lo que está mal. Mírame. Ahí es facilísimo lo que dice. Porque ya cuando te dice instruir o aconsejar, ¿alguien va a aconsejar algo para que uno haga las cosas mal? Si yo soy Hay tu gente mamá. que sí. Que, bueno, pero ¿cómo se supone en general? ¿Cómo va a ser un consejo? Bueno, Va a ser bueno. Por lo tanto, la fábula tiene una función didáctica. Levanto la hoja. dale. Párate, dale, en serio, Manuel. Ah. Tiene una función didáctica. A ver, en serio, ¿cuál es el objetivo? Que lo dijimos recién. Enseñar o instruir cómo comportarse. ¿Cómo comportarse? Eso es una fábula. Bueno. Facilísimo. ¿Qué más dice? Valores. Relatan historias. No entendí nada. ¿Qué? Valores.
relatan historias. No, si lo digo muy despacio, si lo digo muy rápido, lo digo muy fuerte, no se entiende. Entonces, ¿cómo es? Leo correctamente. Valores. Y no me tapo el ojo, ¿cómo es? Dale, valores. Relatan historias donde las malas acciones son castigadas, las buenas acciones son recompensadas. Bueno, entonces tiene la parte didáctica que tiene por objetivo, dijimos, Se hace eterno el video. no importa. Yo te lo explico ahora, después lo vas a practicar mirando de ahí. A ver el video. Acá, la función didáctica, ¿cuál es? Aconsejar. Y después dijimos la otra, cómo comportarse. Y la otra función que acabas de leer, ¿cómo se llama? Que las malas acciones. Que empieza con valores. Los valores. ¿Qué es lo que dice? Que las malas acciones son castigadas y las buenas son recompensadas. Las buenas acciones son recompensadas Sí. y las malas acciones son castigadas. Yo importa. No, las malas acciones, abro la boca. No, eso es para Pero nosotros. yo no entiendo lo que yo hablo. Los valores. ¿Cuál otro? Esto es para nosotros. ¿Qué otra cosa más? Personajes. ¿Qué dice? Aparecen seres humanos, se caracterizan sobre todo por presentar animales personificados. Personaje tiene una cualidad positiva o negativa. Claro, acá en la fábula, los personajes, puede haber personas, seres humanos. Sí. En las fábulas puede haber personas, seres humanos, pero por lo general vamos a encontrar cosas, animales que van a tener cualidades humanas, que se le atribuyen cualidades humanas. ¿Cómo se llama cuando le atribuyo cualidades humanas a una cosa? Sobrenatural. No, ¿cómo se llama? Que lo veíamos recién en el texto poético. Personificación. Personificación. Entonces, en los personajes, dentro de las fábulas, la mayoría son cosas, animales que aparecen personificados. Pero esto no significa que no vaya a haber nunca una persona dentro de una fábula o le decimos seres humanos. ¿Qué otra cosa sigue? Brevedad. Suele ser textos breves, plantean un único conflicto, no abundan en descripciones de personajes o de espacios. ¿Qué significa brevedad? Controla, aprendemos a controlar. Cuando estudiamos acá ejercitamos también las emociones. ¿Qué? Tu calor. No me importa. La brevedad, ¿qué dice la brevedad? A ver que te ves ahí. La brevedad, ¿qué significa la brevedad? Suelen ser textos breves, plantean un único conflicto, no abundan en descripciones de personajes o de espacios. Bueno, vení acá, ¿cómo es? Dictame entonces, porque son varias cosas que tenés que memorizar, recordar. ¿Cuáles son entonces? Primero es breve. ¿Qué más? Plantean un único conflicto. Único conflicto. ¿Qué más? Descripciones de personajes o de espacios. Descripción. No abundan en descripciones. Ah, bueno, no es lo mismo. No abunda en descripciones. Vamos a poner descripciones cortas, porque si no, no entra todo. Descripciones cortas, ¿qué más? Al igual que los fábulas de ayer, refranes de hoy. Es que ya está la brevedad, no hay más. Bueno, entonces cuando dice la brevedad de la fábula significa, miramos acá por favor. Textos breves plantean un único conflicto y descripciones cortas. Las descripciones cortas es cuando a lo mejor se refiere a algún lugar, alguna cosa, algún espacio, alguna característica o de una persona, es todo muy cortito. ¿Qué otra cosa sigue? A ver, Manuel, si tenemos que ejercitar no solamente lo que estudiamos, sino la conducta, ¿qué? Fábulas de ayer, refranes de hoy.
¿Qué más? Lee ahí. Al igual que los mitos y las leyendas en sus orígenes, las fábulas se transmitían de generación a generación, de boca en boca. Por eso históricamente tomaban la forma de una poesía. A ver, vení por favor, párate acá. Párate acá. Yo Vamos a no- mirar ahí y vamos a ejercitar el estar parado leyendo. Vení. Sí, Ricardo. Párate acá que quiero escuchar. Yo voy a prestar atención. No. Fábula de ayer, refranes de hoy. Al igual que los mitos y las leyendas en sus orígenes, las fábulas se transmitían de generación en generación, de boca en boca. Por eso históricamente tomaba la forma de una poesía, ya que la rima, el ritmo y la musicalidad facilitaban su memorización. En la actualidad muchos perduran en el tiempo como refranes. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título? Fábulas de ayer, refranes de hoy. Fábulas de ayer, refranes de hoy. ¿Qué significa eso? Hasta con las mismas palabras puedes decir. Fábulas de ayer, refranes de hoy. Claro, antes eran fábulas que iba pasando con lo mismo que con los mitos, las leyendas, que se pasaban como se pasaban de generación en generación. Boca en boca. De boca en boca, de boca en boca se iban transmitiendo. ¿Con qué pasaba esto? Que se pasaba de boca en boca. No sé. ¿Qué cosa? La no sé no es una respuesta nunca. Pienso, porque si razono la respuesta está. Nunca es una respuesta no sé. ¿Qué es lo que se pasaba de generación en generación? ¿O qué es lo que se transmitía de boca en boca? Que acabas de leer, ¿cómo no vas a saber? Claro que lo sabes. Los refranes. ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando en estos momentos? La poesía. A ver, Manuel, quédate quieto. La fábula de ayer, refranes de hoy. Dice que las fábulas, al igual que se transmitía de boca en boca, al igual que qué cosa. Los refranes. No, Manuel, al igual que se transmitía de boca en boca, las fábulas. Y generación en generación. ¿Qué? ¿Qué otro tipo de género Dale, se ¿qué transmitía de género? generación en generación? Las leyendas y qué cosas. Los mitos. Las leyendas, presto atención, Manuel. Deja Dale, de pensar. A ver, pasa no me gente. importa a mí la gente. A mí sí, porque Vení escuchan acá, todo. nadie escucha nada. La gente está en su mundo y en sus cosas, Pero no sí se pensando vos. escucha. A ver, escúchame, las fábulas, al igual que se transmitía de generación en Leyenda generación, y mito. al igual que las leyendas y los mitos, ¿en qué se convirtieron las fábulas hoy? En Refranes. refranes, por ejemplo, ¿qué refrán? De tal palo de la astilla, no Muy sé. bien, ¿qué otro refrán? ¿Cómo El que dijiste? madruga Dios lo ayuda. ¿Cómo dijiste recién? De tal palo de No la- sé, dijiste. Así que voy a volver a hacer la pregunta. Por ejemplo, ¿qué refranes podemos De tal encontrar? palo de la astilla. ¿Cuál otro? Al que madruga Dios lo ayuda. ¿Qué más? Mejor pájaro humano que miro volando. Muy bien. Que madruga no come leche. Ejercito, me concentro, mírame, me concentro y no digo no sé. Elimino de mi vocabulario el no sé. Sí sé. Claro que sé. Claro que sé, porque para eso estoy estudiando. Claro que lo sé. Aparte, me estás dando una respuesta que es correcta y me estás diciendo no. Sí sé. Lee acá. Tengo hambre. No, hambre no, tengo sueño, quise decir. Lee ahí qué es lo que dice. La poesía narrativa, como las fábulas en verso. Hay No, me paro acá y miro acá. No me das risa, dale, yo quiero terminar con esto, dale. Me da risa. A mí no me da ni una gracia todo Estoy esto. cansado. Yo también, la más cansada soy yo, acá estoy presente en el Bueno. podio, párate acá. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que dice ahí? La poesía narrativa, como las fábulas en verso, hay poesías que cuentan historias. Los textos poéticos, funcionarios,
Los textos poéticos funcionaron durante siglos como medios de transmisión de conocimientos. Bueno, como no se entendió, lo vas a leer de nuevo, porque al haber Y la letra piedra que hace no Bueno, puedo léelo entender. bien, léelo bien. La poesía narrativa. Como en las fábulas en verso, hay poesías que cuentan historias. Los textos poéticos funcionaron durante siglos como medios de transmisión de conocimientos. No, entonces como ahí te estás riendo, yo no entendí nada, así que léelo ahora sin risa. No entendí nunca nada. Y no, vos. porque si vos lees como Obvio corresponde, que yo sí, entiendo, que sí, no vení lo acá. comuniqué con No, nadie. si esto lo vas a ver ahí, por eso no entendés. Después no lo entendés porque de ahí riéndote, léelo como corresponde. Respira profundamente. Respira. La poesía narrativa. Como en las fábulas en verso, hay poesías que cuentan historias. Los textos poéticos funcionaron durante siglos como medios de transmisión de conocimientos. Bueno, ahora respirás nuevamente profundamente y lo respondes teniendo las dos manos en el texto, no rascándote la cabeza. Dale, vení. Todas esas cosas también las estamos estudiando ahora. No me Dale. toqué. Bueno, párate ahí al frente de la cámara, pero lees sin reírte y sin rascarte. Que no puedo. Dale, vení. Dale, que con eso es lo último y terminamos. ¿Segura? Eso terminó, es lo último, dale. Dale. Vamos a hacerlo. Respira profundamente, vení y lee acá. La poesía narrativa. Como en las fábulas en verso, hay poesías que cuentan historias. Los textos poéticos funcionaron durante siglos como medios de transmisión de conocimientos. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué dice? No sé. Bueno, léelo pensando qué es lo que dice, porque me tenés que contar qué es lo que dice. Vos lo haces a propósito, me corta la boca. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué dice el título? La poesía narrativa. La poesía narrativa. ¿Y qué dice la poesía narrativa? ¿Qué dice la poesía narrativa? Como en las fábulas en verso hay poesías que cuentan historias. Los textos poéticos funcionaron durante siglos como medio de transmisión de conocimientos. No. ¿Qué es la poesía narrativa? ¿Qué cuenta la poesía narrativa? ¿Qué cuenta la poesía narrativa? Como en las fábulas hay versos que cuentan historias. Cuentan historias. ¿Qué cuenta la poesía narrativa? Cuenta historias. Cuenta historias. ¿Y qué más dice? Los textos poéticos funcionarios. Funcionaron. Oh, los textos poéticos funcionaron durante siglos como medio de transmisión de conocimientos. Son medios de transmisión de conocimientos. ¿Ves? Ahí está. Ay, ¿Ves no. cuando leo buscando la respuesta? ¿Funcionaron como qué? Medio de transmisión de conocimiento. Medio de transmisión de conocimiento. ¿Ves? Cuando leo una vez y no entiendo, leo de nuevo, no entiendo. Leo hasta que entiendo. Funcionar. Entonces dice que la poesía narrativa, ¿qué es lo que contaba la poesía Cuenta narrativa? historia. ¿Y cómo funcionaron durante siglos? ¿Cómo qué? Medio de transmisión. ¿De qué? Conocimientos. Ahí está todo. ¿Qué es la poesía? No me acuerdo de nada, tío. ¿Qué es la poesía? No me acuerdo No nada. te acordás de nada. No. ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué tipo? Tiene dos tipos de recursos. Vení, párate acá un segundito. ¡Dale! Vení, si sabes responder unas mínimas preguntas, termino el video. Dale, vení, párate No acá. termine. Dale, vení. Dale, vení, así terminamos con esto de una buena vez. Vos no te tenés que ir, mentirosa. ¿A me dónde tengo te tenés que ir? Me tengo que ir a hacer una entrevista. Dale, vení. ¿A quién? Dale, vení. Dale, vení, Manuel, entonces terminamos con esto. Son preguntas fáciles. Hay dos tipos, párate acá, mirando para allá. Dos tipos de recursos que tiene la poesía. ¿Cuáles son los tipos de recursos? Sonoros y semánticos. Sonoros y semánticos.
Los sonoros, ¿qué es lo que me activa a mí? ¿Qué sentido me activa El a mí? auditorio. El auditivo. El auditivo. El recurso semántico, ¿de qué se trata el recurso semántico? De la personificación. De cómo se cuentan las cosas, el estilo, cómo cuento las cosas. ¿Cómo cuento las ¿Qué es cosas? la métrica? Cuando, si no tiene... La métrica es irregular e irregular. ¿Cuál es la métrica? Cuando yo sé qué es lo que tiene igual. Las sílabas ¿De qué cosa? del verso. La cantidad de sílabas. Tiene una misma cantidad de sílabas en el verso. Si no respeta la métrica, ¿cómo se llama el poema? Verso libre. De versos libres. Las fábulas. ¿En qué se convirtieron las fábulas hoy en día? Refranes. Por Refranes. ejemplo, El que madruga Dios lo ayuda. ¿cómo se llama la suma de versos de un poema? Estrofa. ¿Cómo se llama esa suma de oraciones si es un texto narrativo? Párrafo. El renglón de un texto narrativo, ¿cómo se llama? Que empieza con O. Lo que en un lado se llama verso, en el otro lado se llama oraciones. Bueno, oraciones. ¿Cómo se llama el que le pone la voz al texto poético? Vení acá, vení parate acá al lado mío. ¿Cómo se llama el que le pone la voz al texto poético? ¿Yo cuánto? Yo lírico. Yo lírico. ¿Cómo se llama el que le pone la voz al texto narrativo? Narrador. ¿Qué son los valores dentro de las fábulas? ¿Qué hacía? ¿Qué son los valores dentro de las fábulas? ¿Los valores? No me acuerdo. ¿Qué es lo que enseñan los valores dentro de las fábulas? Lo que está bien y lo que está mal. Es todo muy fácil esto.